Hemos tenido una primera lectura al iniciar el servicio en Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito sea su santo nombre. Jehová salva. Hemos tenido una segunda lectura en Lucas 11, del versículo 14 al 23. Una casa dividida contra sí misma. Es un título que tiene esta porción de las Escrituras. Y ahora vamos a leer Mateo 12, del 22 al 30. Es de decir que también este mismo evento que narra Mateo se encuentra no solamente en Lucas, narrado por Lucas, sino también por Marcos, en Marcos 3, 20 al 27. O sea, en otras palabras, en los evangelios sinópticos, que son los Mateo, Marcos y Lucas, hay la misma narración y algunos hacen unas aportaciones y otros otras. ¿Por qué esto es así? Porque bueno, si estamos 3 personas en algún sitio reunidos y vemos un evento, cada uno no va a decir exactamente lo mismo. Cada uno va a verlo y va a narrar el evento desde su propia visión. Esto no es ninguna novedad, esto es así. Sí. Podemos ver que el eclipse solar que va a haber el día de mañana, parcial, algo así va a haber aquí en las islas, cuando lo narremos, vamos a decir, yo vi el sol cubriendo o yo vi la luna cubriendo el sol. Bueno, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay perspectivas en la manera como uno dice una verdad. Es la misma verdad y cada uno aporta a esa verdad un ángulo de la misma verdad. Eso pasa aquí en Mateo, en Marcos y en Lucas 11, del 14 al 23, en Mateo, ya lo leímos, Mateo 12, del 22 al 30. Realmente es hasta el 37, pero hoy veremos hasta el 30. Y Marcos 3, 20, 27. Me voy a permitir leer primeramente Marcos 3, del 20 al 27. ¿Sí? Tanto en Mateo y en Marcos, el título que pone en la edición de la Reina Valera es la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo y en Marcos. Fíjate que en Lucas dice una casa dividida contra sí misma. Ambas son ciertas. Ambas son ciertas. Esos títulos enmarcan un poco la realidad de lo que estaba sucediendo, de lo que están narrando ellos. En Marcos 3, 20 al 27 dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. Se está refiriendo a Jesús. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Oremos. Señor, estamos en tus manos. Esta es tu palabra. Nosotros estamos con un corazón dispuesto. Y si no lo estamos, Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender estas hermosas verdades históricas que se enseñan en tu palabra. La gloria solo sea para ti, Señor. El honor, la alabanza, sean solo para ti, oh Dios.
Sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viniste, Señor, y también vienes al corazón de cada persona a la cual tú llamaste y escogiste desde antes de la fundación del mundo. Por eso te alabamos, Señor, porque no está en nuestras manos, sino que está en tu sola voluntad. Bendícenos, Señor, con el estudio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vemos aquí que la sustancia de todos estos tres textos la tenemos en Mateo 12, del 22 en adelante. Cristo ofrece aquí una prueba general de su divina misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Mediante una prueba particular de su poder, ¿sí?, sobre Satanás. ¿Cuál era la prueba del poder de Cristo? ¿Cuál era la misión del Señor? ¿Sí? Y el anticipo de lo que estaba haciendo era el anticipo del éxito que tendría en la cruz. Le vemos aquí que expulsa a un demonio que había dejado mudo y sordo, de acuerdo al, no en Mateo, pero sí también lo dice en Marcos. Era sordo y mudo. Era una persona que padecía esta aflicción, ¿sí? Un mudo poseso, estaba poseído por un demonio. Y de ahí viene la expulsión del demonio y unos decían, ¿es este? ¿Puede ser este el rey de los judíos, el prometido? Y los otros decían, por Belcebú echa fuera demonios. O sea, aquí vemos dos tipos de personas. Jesús venció a Satanás aquí, le hizo una victoria. Sí, en esta persona hubo una curación. Este hombre que estaba bajo el poder del diablo. El caso es que el caso de este señor que era sordo y mudo es, vamos a ponerlo así, si tú te quedas un minuto o un día ciego y sordo y mudo, perdón, ¿cómo vas a poder pedir auxilio? Sí, tener una condición miserable por un día. Tú piensa en un día en el cual el hombre estaba ciego y mudo. Ahora piensa una vida de ceguera y de mudez. Era una situación insostenible para este hombre. Sin embargo, no podía ni hablar ni ver. No podía ver a alguien que le pueda ayudar y tampoco podía hablar para solicitar auxilio. Así también Satanás ciega los ojos de la fe y cierra los labios de la oración. Este texto en los tres evangelios no trata de el hombre que ha sido curado, no trata del demonio que ha sido expulsado, no trata absolutamente de nada de eso. Quien piensa que esto es así está promulgando una religión humanista. Esto trata de Jesús. Si os dais cuenta, trata de Jesús. Jesús viene y dice, vamos a leer de nuevo, en Mateo 12, 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es una sanación extraordinaria. Fue una sanación en un instante, le sanó. Pero le quitó la causa. Pero una vez quitada la causa, desaparecieron los efectos. ¿Cuál era la causa? Estaba endemoniado. Y los efectos era que por esa posesión estaba ciego y estaba mudo. Entonces, una vez quitada la causa, desaparecen los efectos. De manera que el ciego mudo veía y hablaba. Cuando el poder de Satanás entra
en un alma, esa alma es quebrantada, ¿sí? Pero una vez abiertos los ojos, no solamente de esta aflicción, sino también de aquella persona que una vez no conoció a Cristo, pero el cual Cristo viene a morar en él a través de su Santo Espíritu, esa persona puede ver. Era ciego, dice, era ciego, mas ahora veo, ¿sí? Y como ves, puedes alabar a Dios. Pero mientras estés, seas hijo de este reino, de este mundo, tus ojos y tus labios no podrán ni ver ni alabar al Señor. Mi deseo como creyente, y perdonad que vaya un poco pausado al principio, es que entendamos que lo que vamos a leer hoy afecta nuestro entendimiento de nosotros mismos como hijos de Dios, pero también de la lucha que se cierne entre Satanás y los hijos de Dios. No contra Jesús, y ya lo veremos. O sea, no solamente contra Jesús, claro, contra su iglesia, pero específicamente contra el pueblo de Dios. Entonces, era una sanación extraordinaria. Sí, vemos aquí, entonces fue traído el endemoniado, ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Increíble. En un momentito perdió ese peso que tenía en su corazón. Y sin embargo, toda la gente estaba atónita y fijaos en la gente, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? La convicción de este milagro, que este milagro produjo en la gente, y toda la gente estaba atónita. Claro, la gente estaba atónita y de ello inferían, ¿no es este el hijo de David? Anda, ¿qué ha pasado aquí? Nosotros sabemos que era ciego y era mudo. O pongamos otro milagro, o no podía andar y andaba. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Será este personaje que está sanando a este pobre hombre? ¿Será este el hijo de David? En materia tan importante, dice... Gracias. En materia tan importante se debe llegar a una fuerte convicción en la mente para que se llegue a una firme resolución en el corazón. Esto lo dice el comentario Matthew Henry, que tenemos la biografía de Matthew Henry por aquí, por si acaso alguno está interesado. Esta persona, aquí vemos dos tipos de personas. La primera, las que hacen una pregunta y luego las que hacen una afirmación. ¿Cuáles son las que hacen la pregunta? Las primeras, la multitud, ¿sí? Y aquí lo vemos, es que la gente caviló sobre si el Señor Jesús, la primera gente caviló del Señor Jesús, con lo sencillo que era, con lo humilde, ¿podría ser el Mesías prometido? ¿El rey que esperaban? ¿Podría ser este Mequetrefe el rey prometido? La pregunta en griego, voy a ver si la puedo, sí, aquí la tengo. ¿Acaso puede ser este personaje, el hijo de David? Es una pregunta, es una duda que tenían sobre si el milagro cometido, el milagro realizado, se suponía que podría ser realizado por este personaje. Oye, el milagro solamente podía ser realizado por ese personaje, por el Mesías prometido. Por eso ellos dicen, ¿acaso será este aquel hijo de David?
Pero en materia de traducción, ¿acaso puede ser este el hijo de David? Es una partícula interrogativa lo que dice aquí. ¿Acaso puede ser este el hijo de David? Esta es una mejor traducción. Se esperaba una respuesta negativa de esa afirmación. ¿Acaso puede ser este el hijo de David? Por supuesto que no. Sin embargo, hizo un milagro. Y aquí viene el segundo grupo de personas. Las primeras personas fueron las que hicieron la pregunta. Ahora viene el segundo tipo de personas, los que hacen la afirmación. Vamos a ver. Mas los fariseos, versículo 24, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Versículo 24. Vemos en el 23 que ellos hacen una pregunta. ¿Acaso puede ser este el hijo de David? O como dice la traducción, ¿será este aquel hijo de David? Fijaos que el sentido de la frase sugería la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. ¿Acaso puede ser este? Hay una posibilidad, pero lo que se estaba esperando era una respuesta negativa. No, este no es. Y los fariseos hacen una afirmación, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí la blasfemia de los fariseos. Este es el segundo grupo de personas, las que hacen una afirmación. Los otros hacen una pregunta esperando una respuesta negativa y estos hacen una afirmación y además blasfeman. Estaban envidiosos de lo que Jesús hacía y decía entre las multitudes, y con razón. La gente dejó de prestar atención a los fariseos y a los saduceos y se fue en pos de Jesús. Había multitudes, ¿sí? Y estas personas, estos fariseos y escribas, al ver los milagros, tenían temor de que el pueblo reconociese que este era el enviado de Dios. Y dicen lo que dicen, este echa demonios por Belcebú. La decisión de los fariseos ya estaba tomada, independientemente de los milagros que hiciera Jesús. Este lo echa por Belcebú, con un irrespeto, que si yo que estoy aquí y estamos en el siglo XXI con la manera como hablamos nosotros con esa frescura, no soy yo me llamo tal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tú no vas a utilizar despectivamente y con desprecio tratar a una persona, Tú no vas a hacer eso. Ellos lo hicieron. No creáis que las personas del primer siglo eran más tontas que las de este siglo, ¿vale? En ambos siglos estamos llenos de tontos. No eran ni más tontas ni más primitivas. Eran las personas de su época, así como nosotros somos las personas de nuestra época, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, igual que ellos. Por lo tanto, no tratemos de que, no, porque es que era el siglo primero. No, estas personas también tenían un conocimiento y tenían inteligencia y tenían sabiduría porque Dios, tanto a ellos como a nosotros, nos las ha dado, porque nos ha hecho a su imagen. Entonces viene y dice aquí, para ellos, para estos fariseos, como dice aquí, no echa sino demonios, el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. Entonces, ¿qué dice aquí? Mas los fariseos al oírlo, versículo 24, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a esta blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Decir una mentira acerca de Dios y difundirla, blasfemar, ¿sí? El nombre de Dios es como en este caso. Jesús es el Mesías esperado, es el hijo de David esperado. Sin embargo, ellos dicen, no, viene con el poder de Belcebú, con el poder de Satanás. Eso es una blasfemia.
Negar que Cristo es Dios. Eso es una blasfemia. Negar que Jesús es el Mesías. Eso es una blasfemia. Negar que Jesús es Dios hecho hombre, eso es apostasía. Y es una blasfemia. Están blasfemando el nombre de nuestro Dios. Entonces, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, llega hasta el versículo 37 la respuesta de Jesús. Pero hoy, por amor al tiempo y a la sección, porque es una sección que quería abarcar hasta el versículo 30, Jesús sabía los pensamientos de ellos. Véase que Mateo nos da a entender que Jesús no solamente escuchó, no solamente escuchó la acusación de los fariseos, sino que también discernió la motivación de esa acusación. Porque Él los escuchó. Él los escuchó cuando ellos lo dijeron. Sin embargo, Mateo nos dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, sabiendo Jesús la intención que tenían estos fariseos al decir lo que habían dicho, discernió su intención y la raíz de esa intención. Eran malvados, eran malos, no querían a su Mesías. Por lo tanto, el Señor Jesús les dice, ¿no? De manera copiosa y contundente, ¿sí? Pues Jesús a los humildes les trataba con humildad, a los soberbios los trataba con fuerza, no con desprecio, sino como tiene que ser, hipócritas. Al humilde les trataba con humildad. ¿Sí? Incluso en la cruz, antes de ir a la cruz, lo abofetearon porque trató mal supuestamente al sumo sacerdote. Y Jesús le dice, si he dicho mal, ¿por qué me abofeteas? O sea, ¿qué he hecho mal para que me abofeteas? Le trató con verdad, con sinceridad. Aquí también hace lo mismo. ¿Sí? Jesús viene y les dice que sería de todas maneras improbable que Él pudiese echar a los demonios por Belcebú. O sea, es imposible que Él, Jesús de Nazaret, hiciese un pacto con Satanás para echar fuera a los demonios. En virtud no del poder que tenía Jesús, sino porque se pusieron de acuerdo para echar los demonios. Tú di fuera demonio y yo le digo que salgan. ¿Os imagináis? Jesús no necesitaba hacer. Lo que los fariseos estaban haciendo era decir que eran ellos, que ellos pensaban que Jesús estaba en contubernio con Satanás, con Belcebú, ¿no? Entonces Jesús comienza todo. Aquí establece un principio general. Acordaos de esto, principio general. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Toda nación dividida contra sí misma tampoco va a prevalecer. Se va a ir, va a perder, se va a destruir. ¿Sí? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿No? Dice el Señor Jesús, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí viene la pregunta. Vale, bien. Yo he hecho demonios por el nombre de Belcebú. Vale. Porque estoy asociado con Belcebú según ustedes. Pero oye, si Satanás echa demonios en nombre de Satanás, contestadme vosotros, sabios fariseos. ¿No se dividirá su reino? ¿No habrá una guerra civil? ¿No os destruiréis? ¿No se destruirá Satanás mismo? ¿Sois así? ¿Pensáis que Satanás
con el hecho, por no aceptar que yo soy el rey el rey prometido, vosotros pensáis que Satanás puede dividirse contra sí mismo y prevalecer. No, no es así. Entonces Jesús aplica luego ese principio general al caso presente, ¿sí? Si Satanás echa fuera a Satanás, versículo 26, si el príncipe de los demonios echa fuera a sus subalternos y destruye la obra que ellos mismos están construyendo y que está bajo su mando, todo su reino se vendrá abajo. ¿Y cómo lo dice el Señor Jesús? Sí. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, la segunda cuestionamiento, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los echará? ¿Por quiénes los echan vuestros hijos? Vale, bien, yo echo los demonios según ustedes por Beelzebú. ¿Por quiénes lo echan vuestros hijos? No sabían responder. Porque sabemos por Josefo que algunos lo hacían en su tiempo, pero es que también lo vemos en Hechos 19:13. ¿Algún hermano que pueda buscarme Hechos 19:13? Y Marcos, Hechos 19:13 y Marcos 9:38. Y veréis que en la época de Jesús habían otros que hacían exorcismos. No sé si eran reales o si eran fingidos o si era un rito religioso, ¿vale? Pero Hechos 19:13, por favor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya ves. No es por Jesús mi Señor, sino por Jesús el que predica Pablo. Vale, y Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: maestro. 9:38, sí. Sí. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Bien, vemos aquí que habían exorcistas. Y Jesús le dice: bueno, ¿y esos exorcistas que están por ahí, por quién lo echa? ¿También por Beelzebú? Porque a ellos sí que le aceptáis los exorcismos, ¿y por qué a mí no? Yo sí lo hago por Beelzebú, pero ellos sí que lo hacen ¿por quién? Entonces Jesús está siendo contundente, está siendo mordaz y está siendo punzante. Le está diciendo: ustedes están hablando falsedad. Vosotros sois falsos. Vosotros estáis diciendo que yo, que soy el hijo de David, sí, estoy echando fuera demonios. Vamos a ver una cosa vamos a ver algo aquí que es interesante. Vamos a leer 2 de Samuel, lo leo yo, segundo libro de Samuel 7, del 12 al 17. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Samuel 7, del 12 al 17. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos, si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, para siempre, no por unos días, para siempre. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa. Y será afirmada tu casa. Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán le está diciendo a David de parte de Jehová que David, en el trono de David, se sentaría alguien para siempre. Y establece importante: ¿acaso es este del cual Natán le habló a David? ¿Acaso es este
ese del cual Natán habla a David? Y Jesús dijo, sí, soy yo, por eso sano y curo, y por eso los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos saltan. Sí, y el reino de Dios es proclamado. Veamos ahora Hechos 10, 34 al 43. 10, 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, no solamente de los judíos, también de los gentiles. Ese es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, entre los que estaba este hombre que estaba oprimido por un demonio, mudo y ciego. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús, ¿no? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No pondrá, ha puesto. De este dan testimonio, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Recibirás tú perdón de pecados por el nombre de Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Estás seguro en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? ¿Es Jesús rey? Amén. ¿Va a ser rey? No, Él es rey. Pero estos hombres y esta multitud que también decía, Hosana, Hosana, salva a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿sí? Recitando el Salmo 118 porque Jehová venía y ellos creían que era el escogido de Dios, el que venía a salvar a su pueblo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos tendían sus mantas, las palmas, y todo el mundo llegaba y alababa y glorificaba. Esa misma multitud que alababa y proclamaba la venida del Mesías prometido. Pocos días después lo estaba mandando a crucificar, porque ellos, igual que estos que estaban aquí, no estaban buscando al Mesías, estaban buscando los beneficios del Mesías. Sana, provee. ¿Qué vienes a hacer aquí a esta iglesia? Que te vaya bien en la vida. ¿Qué vienes a hacer cuando vienes a alabar el nombre de Dios? ¿A alabar el nombre de Dios? ¿O para que te vaya bien en el negocio? ¿O en las relaciones matrimoniales? ¿O en la familia? Eso es lo que estaba buscando esta gente. Los beneficios del Salvador. Pero no al Salvador. No querían ver al Salvador. Lo negaron. De hecho, le dijeron, no, este viene en nombre de Belcebú, echa fuera demonios. Este viene en nombre de Belcebú y echa fuera demonios. Pero Jesús continúa. Versículo 28, estamos en el 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
pero si yo, versículo 28, si yo, por el Espíritu de Dios, vemos que en el texto de Marcos, si no me equivoco, si yo por el dedo de Dios, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, verdaderamente, de verdad, ha llegado a vosotros, ¿qué dice? Ha llegado, el reino vino con su rey. Él no era el rey, él es el rey. Lo que pasa es que ellos no lo vieron, porque estaban ciegos como el ciego que justo había sanado. Y por eso tampoco le alababan, porque estaban mudos, porque no había peor cosa, peor que el ciego y mudo que estaba ahí. Porque ellos viendo no vieron. Dice la palabra del Señor, viendo no vieron. Y les voy a callar, viendo no vieron. Y dice aquí que el Señor Jesús ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Qué esperaba la multitud? Ese gran rey poderoso en un corcel lleno de un ejército inmenso para derrotar a todos los romanos y a todos los enemigos a nuestro alrededor, y desde el río hasta el mar, como dicen hoy en día en Israel, desde el río hasta el mar, todo esto nos pertenece. No, eso es lo que ellos esperaban, y no esperaban la profecía completa, al siervo humilde. Ese siervo humilde que es el Cordero de Dios, sí que vendrá como el León de Judá. Pero primero tenía que venir como el Cordero de Dios. Pero ellos no lo creyeron, ellos no lo vieron, ellos simplemente lo rechazaron. A lo suyo vino, pero a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú crees en su nombre, eres hijo de Dios. Si no crees en el nombre de Jesús, si no crees que Jesús es el Rey de Reyes, si no crees que Jesús vino a proclamar el evangelio de ¿qué? El evangelio del reino. Si tú no lo crees, estás en un problema con el Señor Jesús por una sola razón. Por la misma razón que tienen ellos. No quieres ver al Rey de Gloria. Esto tiene repercusiones en nuestra vida espiritual. Da igual lo que tú pienses. Lo que importa es que Jesús dijo una cosa. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El objetivo de Jesús al venir a este mundo era recoger su cosecha, congregando en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Cristo espera y demanda que los que están con Él se preocupen de recoger con Él. Sigamos leyendo, versículo 31 de Mateo 12, versículo 30. Dice, versículo 29. Hemos leído el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ahí hay una razón, ahí hay una respuesta a todo lo que estaba diciendo anteriormente. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Aquí se está refiriendo a lo que está arriba, Belcebú, el hombre fuerte, Belcebú, y saquear sus bienes si primero no le ata. Aquí estaba diciendo Jesús, yo no lo he hecho por Belcebú, yo ato a Belcebú. Somos antagonistas. Yo soy el Rey de Gloria, Él es el príncipe de las tinieblas, el rey de este mundo.
y entonces podrá sacar su casa. Entonces Jesús lo que vino a hacer fue a deshacer las obras que Satanás había empezado a hacer en el huerto de Edén. A eso vino, a deshacer las obras, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no recoge conmigo, desparrama. Estás con Cristo, estamos en contra de Cristo. Aquí no hay término medio. Si tú no estás con Cristo, estás contra Él. Punto. Aquí no hay ambigüedad. Aquí el Señor Jesús dice, oye, ¿estás conmigo? Sirve en la obra del Señor. ¿Estás contra mí? Me tendrás de frente. Te voy a juzgar. Te voy a mandar al infierno. ¿Estás conmigo? Venid, bendito del Señor. Venid, bendito del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Este texto es mucho más profundo aún. Pero que sepáis que la esencia de lo que está aquí es que el reino de Dios se acercó. Ahora mismo es la manifestación, ahora mismo es la extensión del reino. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mandó a nosotros el Señor Jesús a predicar? ¿El evangelio de qué? El reino. ¿De cuál reino? El evangelio del reino. El rey vino con su rey. ¿Con quién va a venir? ¿Ah? ¿O somos nosotros como los fariseos y como la gente de esa época que todavía pensamos que todavía no es rey? Él es rey, Él reina, Él vino a inaugurar su reino. Y cuando la iglesia predica y proclama el evangelio, el reino de Dios se extiende. Y si tú no lo proclamas, Satanás viene y hace cabida en tu sitio. Anda, mira que cómodo estoy. Aquí el que tenía que proclamar el reino no lo proclama. Pues, favor que me hace. Tienes que proclamar el evangelio del reino, porque el rey vino con su reino, y la manifestación de ese reino será cuando Cristo venga por segunda vez, ya no como el cordero, sino como el león de Judá, ¿no? Pero ¿quién está con el Señor? El que está conmigo. El que no está conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Que el Señor, hombre, mujer, el Señor haga en ti resplandecer el evangelio del reino, que es el que proclamamos. No predicamos ningún otro evangelio. Predicamos el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio? Que Dios se humanó. Que Dios se humanó. Tomó forma de siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso ese rey fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la manifestación de ese reino será en poder y gloria, y vendrá y acabará hasta con el último de sus enemigos. ¿Cuál es el último de sus enemigos? La muerte. Cuando Él venga por segunda vez, acabará hasta con el último. ¿Cuál es el último de los enemigos? La muerte. Ahora seguimos muriendo, pero cuando Él venga ya no moriremos, ¿no? Porque la muerte será vencida. Oh, sórbida es la muerte, ¿no? Dice en victoria, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció. Y los que están con Él, hemos vencido con Él. Amén.